Capítulo 14. Género mental. A los estudiantes de psicología, que han seguido la tendencia moderna de pensamiento, a lo largo de las líneas, de los fenómenos mentales, les ha llamado la atención, la persistencia de la idea, de la mente dual, que se ha manifestado tan fuertemente, durante los pasados, 10 o 15 años, y que ha dado origen, a un número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de estas dos mentes. El fallecido Thomson J. Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 con su conocida teoría de las mentes objetiva y subjetiva, que sostenía que existían en todo individuo. Otros escritores han atraído la atención por las teorías concernientes a las mentes consciente y subconsciente, las mentes voluntaria e involuntaria, las mentes activa y pasiva, etc. Las teorías de los diversos escritores difieren una de la otra, pero permanece el principio subyacente de la dualidad de la mente. El estudiante de la filosofía hermética está tentado a sonreír cuando lee y oye de estas nuevas teorías concernientes a la dualidad de la mente, adhiriéndose tenazmente, cada escuela, a sus propias teorías caprichosas, y, exclamando, cada una, haber descubierto la verdad. El estudiante vuelve a las páginas de la historia oculta, y muy atrás en los comienzos de las enseñanzas ocultas encuentra referencias a la antigua doctrina hermética del principio de género, en el plano mental, la manifestación del género mental. Y, examinando más lejos, encuentra que la filosofía antigua tuvo conocimiento del fenómeno de la mente dual, y dio cuenta de él, por la teoría del género mental. Esta idea del género mental puede ser explicada en unas pocas palabras a los estudiantes que están familiarizados con las teorías modernas recién aludidas. El principio masculino de la mente corresponde a la así llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria, mente activa, etc. Y, el principio femenino de la mente corresponde a la así llamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntaria, mente pasiva, etc. Desde las enseñanzas herméticas, no están de acuerdo con las teorías modernas concernientes a la naturaleza de las dos fases de la mente, ni admiten muchos de los hechos alegados para los dos respectivos aspectos, siendo llevadas muy lejos algunas de dichas teorías, y alegatos e incapaces de soportar la prueba del experimento y la demostración. Apuntamos a las fases de acuerdo meramente, con el propósito de ayudar al estudiante a asimilar su conocimiento previamente adquirido con las enseñanzas de la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson notarán la afirmación al comienzo de su segundo capítulo de La ley de los fenómenos psíquicos, de que la jerga mística de los filósofos herméticos descubre la misma idea general, por ejemplo, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiese tomado el tiempo y el problema de descifrar un poco de la jerga mística de la filosofía hermética, habría podido recibir mucha luz sobre el tema de la mente dual, pero entonces, quizás su obra sumamente interesante podría no haber sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten su instrucción concerniente a este sujeto invitando a sus estudiantes a examinar el dictamen de sus conciencias en lo que atañe a su ser. Se les invita a los estudiantes a volver su atención hacia adentro sobre el ser que habita dentro de cada uno. Se conduce a cada estudiante a ver que su conciencia le da primero un dictamen de la existencia de su ser. El dictamen es, yo soy. Estas al principio parecen ser las palabras finales de la conciencia, pero un pequeño examen posterior descubre el hecho de que yo soy,
puede ser separado o fragmentado en dos partes distintas, o aspectos, que mientras que trabajan al unísono y en conjunción, pueden, no obstante, ser separados en la conciencia. Mientras que al principio, parece haber solo un yo existente, un examen más cuidadoso, y más de cerca revela el hecho de que existe un yo y un mí. Estos gemelos mentales, difieren en sus características, y naturaleza, y un examen de su naturaleza, y los fenómenos que surgen de la misma arrojará mucha luz, sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Comencemos con una consideración del mí, que es usualmente confundido con el yo, por el estudiante, hasta que empuja la pesquisa un poco más lejos, atrás en los escondrijos de la consciencia. Un hombre piensa, de su ser, en su aspecto de mí, como estando compuesto de ciertos sentimientos, apetencias, gustos, disgustos, hábitos, ataduras peculiares, características, etc., todo lo cual contribuye a componer su personalidad, o el ser, conocido a él mismo, y a otros. Él sabe que estas emociones y sentimientos cambian, nacen y se desvanecen, están sujetos al principio de ritmo y al principio de polaridad, que le llevan de un extremo de sentimiento al otro. También piensa en el mí, como siendo cierto conocimiento reunido en su mente, y formando así una parte de sí mismo. Este es, el mí, de un hombre. Pero hemos procedido demasiado rápidamente. El mí, de muchos hombres puede decirse que consiste mayormente de su conciencia del cuerpo y sus apetitos físicos, etc. Estando su conciencia, mayormente ligada a su naturaleza corporal, ellos prácticamente, viven ahí. Algunos hombres, van incluso tan lejos como para considerar su vestido personal, como una parte de su mí, y realmente parecen considerarlo, una parte de sí mismos. Un escritor ha dicho humorísticamente, los hombres constan de tres partes, alma, cuerpo y traje. Esta gente consciente de sus trajes, perdería su personalidad, si fuese desvestida de su ropaje, por unos salvajes, en ocasión de un naufragio. Pero incluso muchos que no están tan fuertemente atados con la idea de la vestimenta personal se adhieren estrechamente a la conciencia de que sus cuerpos sean su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Su mente parece serles prácticamente algo que pertenece a su cuerpo, lo que en muchos casos es en verdad. Pero conforme, el hombre se eleva en la escala de la conciencia, es capaz de desenredar su mí de su idea del cuerpo, y es capaz de pensar en su cuerpo, como perteneciente a la parte mental de él. Pero incluso, entonces está muy expuesto a identificar el mí, enteramente con los estados mentales, sentimientos, etc., que siente que existen dentro de esto, muy expuesto a considerar estos estados internos, como idénticos consigo mismo, en vez de que sean simplemente cosas producidas por alguna parte de su mentalidad, y existiendo dentro de él, y en él, pero aún no él mismo. Él ve que puede cambiar estos estados internos de sentimientos por un esfuerzo de la voluntad, y que puede producir un sentimiento o estado de una naturaleza exactamente opuesta, del mismo modo, y sin embargo el mismo mí existe. Y así después de un rato es capaz de dejar a un lado estos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras pertenencias mentales personales, es capaz de dejarlas a un lado en la colección no mí de curiosidades e impedimentos, así como valiosas posesiones. Esto requiere mucha concentración mental y poder de análisis mental de parte del estudiante. Pero, sin embargo, la tarea es posible para el estudiante avanzado, e incluso aquellos no tan avanzados son capaces de ver, en la imaginación, cómo puede ser llevado a cabo el proceso. Después que se ha llevado a cabo este proceso de dejar a un lado, el estudiante se encontrará en posesión consciente de un ser,
que puede ser considerado en sus aspectos duales, de yo, y de mí. Sentirá que el mí, es un algo mental, en que los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales pueden ser producidos. Puede ser considerado, como la matriz mental, como los antiguos lo nombraban, capaz de generar retoños mentales. Se presenta a la conciencia como un mí, con poderes latentes de creación y generación de progenie mental de todas suertes y clases. Sus poderes de energía creativa, se siente que son enormes. Pero aún parece ser consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su yo compañero, o de algún otro yo, antes de ser capaz de traer a la existencia sus creaciones mentales. Esta conciencia trae consigo la realización de una enorme capacidad para el trabajo mental y la capacidad creativa. Pero el estudiante pronto encuentra que esto no es todo lo que encuentra dentro de su conciencia interna. Encuentra que existe un algo mental que es capaz de querer que el mí actúe a lo largo de ciertas líneas creativas, y que es capaz también de permanecer a un lado y observar la creación mental. A esta parte de sí mismo se le enseña a llamarla suyo. Él es capaz de descansar en su conciencia a voluntad. Él no encuentra ahí la conciencia de una capacidad de generar y crear activamente, en el sentido del proceso gradual acompañante a las operaciones mentales, sino más bien una sensación y conciencia de la capacidad de proyectar una energía desde el yo hasta el mí, un proceso de querer que la creación mental comience y proceda. Encuentra también que el yo es capaz de permanecer a un lado y observar las operaciones de creación y generación mental del mí. Hay este aspecto dual en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental, el mí representa el principio femenino. El yo representa el aspecto de ser, el mí, el aspecto de venir a ser. Notaréis que el principio de correspondencia opera en este plano igual que lo hace sobre el gran plano sobre el que se lleva a cabo la creación de universos. Los dos son similares en clase, aunque vastamente diferentes en grados. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo, y el mí, considerados en conexión con los bien conocidos, fenómenos mentales, y psíquicos, dan la llave maestra a estas regiones, oscuramente conocidas de operación y manifestación mental. El principio de género mental da la verdad subyacente a toda el área de los fenómenos de influencia mental, etc. La tendencia del principio femenino es siempre en la dirección de recibir impresiones, mientras que la tendencia del principio masculino es siempre en la dirección de dar o expresar. El principio femenino tiene un área de operación mucho más variada, de lo que tiene el principio masculino. El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluyendo el trabajo de la imaginación. El principio masculino se contenta con el trabajo de la voluntad, en sus variadas fases. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino está expuesto a permanecer contento con generar imágenes mentales, que son el resultado de impresiones recibidas desde el exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar una atención y pensamiento continuados a un asunto emplean activamente ambos de los principios mentales, el femenino en el trabajo de la generación mental activa, y la voluntad masculina en estimular y energizar la porción creativa de la mente. La mayoría de las personas realmente no emplean el principio masculino sino poco, y están contentas con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas instilados dentro del mí, a partir del yo, de otras mentes. Pero no es nuestro propósito detenernos sobre esta fase del asunto,
que puede ser estudiada a partir de cualquier buen libro de texto sobre psicología, con la llave que os hemos dado concerniente al género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos, se percata de los maravillosos fenómenos, clasificados bajo el encabezamiento de telepatía, transferencia de pensamiento, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado una explicación de estas variadas fases de los fenómenos bajo las teorías de los diversos instructores de la mente dual. Y en cierta medida, están en lo correcto, pues hay claramente una manifestación de dos fases distintas, de actividad mental. Pero si tales estudiantes quieren considerar estas mentes duales, a la luz de las enseñanzas herméticas, concernientes a las vibraciones, y el género mental, verán que la llave tanto tiempo buscada está a mano. En los fenómenos de la telepatía, se ve como la energía vibratoria del principio masculino, se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y la última, toma el pensamiento simiente, y permite que se desarrolle a la madurez. Del mismo modo, operan la sugestión, y el hipnotismo. El principio masculino de la persona, da las sugestiones, dirige un vaho de energía vibratorio, o poder de la voluntad hacia el principio femenino de la otra persona, y la última, aceptándolo, lo hace suyo y actúa, y piensa acordemente. Una idea así alojada, en la mente de otra persona, crece y se desarrolla, y con el tiempo es considerada, como el vástago mental, de pleno derecho del individuo, mientras que, es en realidad, como el huevo del cuclillo, puesto en el nido del gorrión, donde destruye al vástago de pleno derecho, y se pone como en su hogar. El método normal, es que los principios masculino y femenino en la mente, de una persona se coordinen, y actúen armoniosamente en conjunción uno con el otro. Pero, desgraciadamente, el principio masculino en la persona corriente, es demasiado perezoso para actuar, el despliegue de poder de la voluntad, es demasiado ligero, y la consecuencia es que, tales personas son regidas casi enteramente por las mentes, y voluntades de otras personas, a las que permiten hacer su pensamiento y volición por ellas. ¿Cuántos pocos pensamientos o acciones originales son ejecutados por la persona corriente? ¿No son la mayoría de las personas meras sombras o ecos de otras que tienen voluntades o mentes más fuertes que ellas? El problema, es que la persona corriente, reside casi del todo en su conciencia de mí, y no analiza que tiene una cosa tal como, un yo. Se polariza en su principio femenino de la mente, y al principio masculino, en el que está alojada la voluntad, se le permite permanecer inactivo y no empleado. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo, manifiestan invariablemente, el principio masculino de la voluntad, y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir sobre las impresiones hechas sobre sus mentes por otros, dominan sus propias mentes por su voluntad, obteniendo la clase de imágenes mentales deseada, y más aún, dominan igualmente las mentes de otros, de la misma manera. Mirad a la gente fuerte, cómo se las apaña para implantar sus pensamientos simiente, en las mentes de las masas de la gente, haciendo así que la última tenga pensamientos acordes con los deseos, y voluntades de los individuos fuertes. Es por esto, que las masas de gente, son tales criaturas semejantes a borregos, no originando nunca una idea propia, ni usando sus propios poderes de actividad mental. La manifestación del género mental puede ser advertida en todo nuestro alrededor en la vida de cada día. Las personas magnéticas son aquellas que son capaces de usar el principio masculino de modo de impresionar sus ideas sobre otras. El actor que hace a la gente gemir o llorar como desea, está empleando este principio. E igualmente lo está el orador con éxito, hombre de estado, predicador, escritor u otra gente que está ante la atención pública.
La peculiar influencia ejercida por algún agente sobre otros es debida a la manifestación del género mental, a lo largo de las líneas vibratorias arriba indicadas. En este principio, yace el secreto del magnetismo personal, la influencia personal, la fascinación, etc., así como los fenómenos agrupados generalmente, bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante, que se ha familiarizado con los fenómenos, de los que generalmente se habla, como de psíquicos, habrá descubierto la parte importante jugada, en dichos fenómenos por esa fuerza que la ciencia ha denominado sugestión, término por el cual, se quiere dar a entender el proceso, o método por el que una idea es transferida, o impresa sobre, la mente de otro, haciendo que la segunda mente actúe de acuerdo con ella. A fin de comprender inteligentemente los variados fenómenos psíquicos en los que subyace la sugestión es necesario un entendimiento correcto de la sugestión. Pero aún más necesario le es un conocimiento de la vibración y el género mental al estudiante de la sugestión. Pues el principio completo de la sugestión depende del principio del género mental y de la vibración. Es acostumbrado en los escritores y profesores de la sugestión explicar qué es la mente objetiva o voluntaria la que hace la impresión mental, o sugestión, sobre la mente subjetiva o involuntaria. Pero no describen el proceso o no dan analogía ninguna en la naturaleza por la que podamos comprender más fácilmente la idea. Pero si queréis pensar en la cuestión a la luz de las enseñanzas herméticas, seréis capaces de ver que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del principio masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza, y que el mundo natural proporciona incontables analogías por las que el principio puede ser entendido. De hecho, las enseñanzas herméticas muestran que la creación misma del universo sigue la misma ley, y que en todas las manifestaciones creativas, sobre los planos de lo espiritual, lo mental y lo físico, está siempre en operación este principio de género, esta manifestación de los principios masculino y femenino. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Y más aún que esto, una vez que el principio de género mental es captado y entendido, los variados fenómenos de la psicología se vuelven al punto capaces de clasificación y estudio inteligentes, en vez de estar muy en la oscuridad. El principio funciona en la práctica, porque está basado sobre las inmutables leyes universales de la vida. No entraremos en una discusión extendida, o descripción, de los variados fenómenos de la influencia mental o la actividad psíquica. Hay muchos libros, muchos de ellos bastante buenos, que han sido escritos y publicados sobre este asunto en los últimos años. Los hechos principales establecidos en estos diversos libros son correctos, aunque los distintos autores hayan intentado explicar los fenómenos por múltiples y caprichosas teorías que le son propias. El estudiante puede familiarizarse con estas materias, y usando la teoría del género mental será capaz de poner orden a partir del caos de la teoría y las enseñanzas conflictivas, y puede, más aún, hacerse prontamente él mismo un maestro del tema si así estuviera inclinado a hacerlo. El propósito de esta obra no es dar un relato extendido de los fenómenos psíquicos, sino más bien dar al estudiante la llave maestra por la que pueda abrir las muchas puertas que conducen a las partes del templo del conocimiento que pueda desear explorar. Creemos que en esta consideración de las enseñanzas de El Kybalion, uno puede encontrar una explicación que servirá para aclarar muchas perplejantes dificultades, una llave que abrirá muchas puertas. ¿Qué utilidad tiene entrar en detalles concernientes a todos los muchos rasgos de los fenómenos psíquicos y la ciencia mental, supuesto que situamos en las manos del estudiante los medios por los que puede familiarizarse él mismo plenamente con respecto a cualquier fase del tema que pueda interesarle? Con la ayuda de El Kybalion uno puede ir a través de cualquier biblioteca oculta de nuevo,
iluminando la vieja luz de Egipto, muchas páginas sombrías y asuntos oscuros. Ese es el propósito de este libro. No venimos exponiendo una nueva filosofía, sino más bien proporcionando los bosquejos de una antiquísima gran enseñanza, que aclarará las enseñanzas de otros, que servirá como un gran reconciliador de teorías diferentes, y doctrinas opuestas. Fin del capítulo 14. Gracias por interactuar con mis videos. Agradecería suscribir a mi canal, comentar y compartir mis videos. Namaste. Atlantis Mystic.